Vamos al empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, muchas gracias por la oportunidad. Hablemos de esta ley que se está estudiando en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Esta ley que pretende garantizar la seguridad de los animales no humanos. Así es, de alguna manera como se denomina esta ley. La comisión ha pedido 90 días para seguir estudiando la ley, acomodándola, y el presidente de la legislatura solo les ha dado 30 días. Pero bueno, hasta la semana pasada lo que se conoció de la ley es que no se puede exponer a los animales muertos públicamente. De manera que no se podía mostrar al hornado de Sangolquí, no se puede mostrar a los cuyes de Cayambe, de Azuay, de Loja, no se puede mostrar a los conejos de Ficoa, ¿no es cierto? Y una de las cosas más graves, en cada sector popular de costa, sierra y oriente no se puede mostrar a los pollos en los asaderos. Entonces, ¿quién les explica pues a esos comerciantes que esto va a estar prohibido? Rodrigo, bienvenido. Muy buenas noches ya. Edgar, buenas noches a todos quienes nos siguen a través de las redes y a través de la emisora. A ver, el proyecto de ley nace de una sentencia de Corte Constitucional que determina que los animales silvestres son sujetos de derechos, ¿ya? Y como tal, que manda a hacer una ley. La Corte también determina que los derechos de los animales no son equiparables a los derechos de los seres humanos, lo cual es coherente con la Constitución, con la naturaleza y con las normas de convivencia de los últimos miles de años. Ahora, cuando la Corte determina esto, la Defensoría del Pueblo asume la responsabilidad por mandato de la Corte de construir el proyecto de ley. Y cuando construye el proyecto de ley, primero omite llamar absolutamente a todos los sectores, privados, no privados, gubernamentales, que estén fuera de los sectores de defensores de los animales. Es una ley construida a espaldas de todo el mundo, solamente entre quienes piensan igual. Por ende, esta ley comienza, como tú bien lo has mencionado, con el título que de por sí ya genera distorsiones, porque si es que estamos hablando de los animales no humanos, pues ¿quiénes son los animales humanos? Cuando en ninguna parte, ni de la sentencia, ni de la Constitución, nos expresamos de esa manera. Ahora, ¿a quiénes se le ocurren estas cosas? ¿Quiénes son los responsables? Si es que tú nos dices que no han sido llamados pues los principales involucrados dentro de este tema en la República. A ver, aquí solamente estuvieron vinculados los sectores animalistas y, como digo yo, si no querían ver a los productores, nosotros sí estuvimos en la última parte de la construcción de la ley, pero básicamente de cuerpo presente o de imagen presente, porque mucho fue por Zoom. No se opusieron a que estemos. De hecho, el discurso típico era: esta es una ley de derechos, no es una ley de producción, entonces nada tienen que hacer aquí. Pero tampoco llamaron al Ministerio de Ambiente, tampoco llamaron al Ministerio de Agricultura, tampoco llamaron al Ministerio de la Producción. Entonces, es muy difícil construir una ley que tenga que hablar de animales. Cuando hablamos de animales, no solamente hablamos de los animales de compañía, que comúnmente los conocemos como mascotas, nuestro perrito, nuestro gatito. También hablamos de animales de producción, gallinas, vacas, borregos, cerdos, etcétera. También hablamos de los animales de trabajo, los burros, los caballos, los perros, que están también como asistencia y para la guardianía. También hablamos de algo que puede sonar un poco complejo, que son los animales sinantrópicos, que son los animales plaga. También hablamos de cucarachas, mosquitos, los que contagian el dengue, de las ratas, de todo este tipo de animales que están presentes también dentro de la existencia. Están los animales de experimentación, que justamente son
son criados específicamente para ser patrones y determinar si va a haber cómo desarrollar mejor una vacuna, por ejemplo. Pero Rodrigo, de lo que nos cuentas, tú has tenido intercambio con los legisladores, se les ha hecho ver el terrible daño que harían a la economía nacional, por ejemplo, en lo que te señalaba en la pregunta inicial. Imagínate que sean prohibidos de hoy en adelante todos los asaderos de pollos del país. Me parece que es uno de los negocios que más existen en todos los sectores populares de cada ciudad de este país. ¿Quién les devuelve pues el dinero a esos emprendedores? Ahí va un tema más grave. Y sí, la ley sale a la luz hace 3 semanas aproximadamente por el tema de los asaderos, los hornados, que es lo que la gente palpa. Porque esta ley, dentro de su exposición y dentro de lo que se ha expresado, y están expresándolo, es una ley que propende a un cambio sociocultural. Es una ley que no te prohíbe que comas pollo, pero no te prohíbe que comas carne, pero te genera tal cantidad de trabas, tal cantidad de regulaciones y prohibiciones, que a través de estas se incrementa radicalmente el costo de producción. Y al incrementarse mucho el costo de producción, pues obviamente va a pasar lo que ya se advirtió en España, lo que se advirtió en Portugal, que el costo del pollo, por ejemplo, se incrementó el 300%. El caso de los huevos, hay ciertos sitios que tú compras el huevo, la cubeta tradicional de 30 huevos en $4 aproximadamente, y tienes otras cubetas que tienen una marca, donde el consumidor con poder adquisitivo o sin poder adquisitivo decide escoger y tiene la libertad de escoger. Y te cuesta $11, $12 por el mismo número o incluso a veces menor número de huevos. Entonces, lo que nosotros decimos es, si debe haber una ley, qué bueno que haya, pero que sea una ley que no imponga cambios, que respete la libertad de los ciudadanos y que respete que hay diferentes formas de producción, las cuales, en el caso de gallinas, huevos, vacas, cerdos, conejos, patos, cuyes, demás, están reguladas por parte de la Autoridad Agraria Nacional y su Agencia de Regulación y Control, Agrocalidad. Entonces, sí es preocupante ver cómo te plantean regulaciones que parecería que lo que buscan no es defender derechos, sino atentar contra derechos, sí, pero de los derechos humanos y de los derechos de las personas y de los ciudadanos de poder trabajar libremente y alimentarse de manera tradicional y a costos asequibles. Bueno, estamos hablando de los alimentos, ¿no es cierto?, de los animales que una vez muertos, pues sirven de alimento para los seres humanos, pero la ley tiene más articulados. Hay algunos, por ejemplo, en que se evita la crianza de animales para aprovechar su pelo, las ovejas, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria textil? ¿Qué va a pasar con la industria del cuero? A ver, comencemos por el tema de los animales faenados. Eliminas todo lo que es el proceso de compra tradicional de los peces, por ejemplo, los pescados. Que ¿cómo los compras? Tú compras la trucha, el pargo, la corvina, claro, el dorado. Y hay que exponerlos pues para la venta. Y así es, y la gente escoge de acuerdo a lo que ve. No escoge a ciegas. Uno, te prohíben el tema del pelaje. Ahí tenemos todo lo que son los sedazos de aquí de Huangopolo. Estaría prohibido porque se hace con crin de caballo. Tendríamos un problema con todas las fiestas tradicionales, los chagas, los paseos chacareros, el tema de toros de pueblo, claro, también está prohibido. Te prohíbe todo lo que son ferias con animales, indistintos si son animales de compañía. Las ferias de perros son muy comunes, las ferias ganaderas. Claro. Te complica todo lo que sería, ahora vamos a lo que tú mencionas, todo el tema de la lana, porque es una suerte de pelaje. ¿Qué pasa con la industria del cuero? Claro, tendría que desaparecer Cotacachi y ciertas zonas de la provincia del Tungurahua. Entonces, esta es una ley que no es una ley que
que defiende derechos, como lo digo, de los animales y como lo quieren vender, sino es una ley que atenta contra los derechos humanos, atenta contra los derechos de la libre elección de los ciudadanos. Y de hecho, en base a estas cosas, por ejemplo, dos artículos adicionales. Uno te habla de los principios del interés superior del animal. Entonces, si hay un interés superior del animal y un perro te muerde, probablemente la norma determinará que tú tuviste la culpa porque pasabas por donde el perro quería morder. Y ahí te dice algo más. Cuando te habla de maltrato animal, hay algo muy curioso, porque te determina que el animal maltratado entra a la misma área de protección de derechos de las mujeres maltratadas. Entonces también equipara a los animales con las mujeres. Esta es una ley muy extraña porque no hace sentido de ningún tipo el cómo están planteando. Bueno, hay una frase que es interesante, ¿no? Dice: todos los animales no humanos son iguales ante la ley y no podrán ser discriminados por cualquier distinción individual y colectiva. Justo lo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces, si el perro te amenaza y te muerde, tienes que dejar que te muerda, ¿no? Si ahí está... Hay estos insectos portadores del dengue, no importa si te matan, pues, ¿no? Con las inundaciones que generalmente tenemos en el año en la costa ecuatoriana, a veces aparecen reptiles, aparecen serpientes, caimanes, que te piquen o que te maten, pues, ¿no? Te complemento. Precisamente uno de los posts que vi de los defensores de esta ley, hablan de que no se pueden usar pegantes para las ratas, ¿ya? Que es un mecanismo de control de roedores usado ampliamente. También en otro artículo te prohíben el uso de venenos y de coagulantes. Y habla en términos transversales, o sea, el mosquito del dengue, y retomo el tema de las ratas. ¿Por qué retomo el tema de las ratas? Porque hace 1 o 2 días atrás salió en el Universo una noticia que decía que Guayaquil requiere 12,000 kilos de raticida para controlar la sobrepoblación de ratas. Entonces, tampoco podrías hacer eso, y como el interés superior es el del animal, hay que defenderles en perjuicio de la salud humana. Y todos los operativos que hace la Agencia de Regulación y Control Sanitario, ARCSA, del Ministerio de Salud, en algunos que hemos visto que han encontrado cucarachas y cosas por el estilo, pues habrá que respetar el derecho de las cucarachas de estar donde estén, aunque sea en el plato de comida. Y hay cosas, no sé si has visto, hay algunas personas que dicen que es ridículo, absurdo, la prohibición a cocinar crustáceos vivos, cangrejos, jaivas, langostas, conchas, que esto va a quedar para el olvido, pues, ¿no? Con el perjuicio para los pescadores y para quienes cultivan en los manglares a los cangrejos. Es que esta ley atenta todo lo que tiene que ver con la cadena productiva vinculada al consumo animal. Por otro lado, también te bloquean las actividades turísticas, en donde también te prohíben la pesca deportiva. Entonces, todo el desarrollo turístico de la serranía, que se ha vinculado a caballos, se ha vinculado al tema de burros, que creo que hay que cuidarles, creo que hay que mejorar las condiciones en algunos casos. No discuto eso, pero el prohibir todo eso, lo que hace es algo que yo lo sentía, porque estoy en el campo, vivo en la zona rural, y hace años atrás era muy común encontrarse con los burros o escucharles en la distancia. Cada vez se escucha menos y cada vez se los ve menos. Revisando cifras nacionales, precisamente, veía que hace 5 años atrás, el censo agropecuario hablaba de que teníamos alrededor de 70,000 burros. El censo del año pasado ya está hablando de 33,000 burros. Entonces, cuando tú tienes este tipo de problemas, pasa lo que pasa en España, que las leyes de, entre comillas, defensa de los animales evitan que haya el uso de estos animales, el uso y el destino que se les ha dado históricamente. Y el burro, particularmente en España, ya es una especie protegida porque está en peligro de extinción.
Entonces, este tipo de cosas estamos viviéndolas en el Ecuador en una normativa que debo calificarla con claridad, una normativa ideológica, dogmática y sin sentido, punto. A quienes no les ha hecho mucha gracia el intento del proyecto de ley es a los empresarios dedicados a la actividad avícola, pues hay una disposición que prohíbe el confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, ahora se prohíben las jaulas de los pollos, las jaulas con las gallinas, entonces hay que despedirse de este tipo de actividad. Realmente es como te digo, la ley propone un cambio sociocultural y ese cambio sociocultural está planteado por una minoría, respetada indiscutiblemente, pero una minoría. Entonces ahí vemos que la situación no es clara y yo me pregunto dónde están los derechos de las mayorías. Porque al final del día, de acuerdo a una publicación del Expreso de estos días también, se hablaba de que la población vegetariana, vegana, bordeaba el 3%. O sea, hay un 97% de gente que quiere que les respeten, no está pidiendo milagros, no está pidiendo prebendas, no está pidiendo nada. Respéteme. Si yo quiero comer huevos de gallinas a piso, o sea que son los que cuestan más o menos $12 la cajita, está en su derecho. Si tiene la plata en el bolsillo y puede comprarlo, qué bueno. Si usted no tiene la plata en el bolsillo y tiene que comprar los huevos de producción tradicional, pues aproveche que todavía lo puede hacer, porque si estas normas pasan, ya no va a tener la posibilidad de consumir proteína de origen animal a un costo accesible, que ya pasó, como lo dije, en el caso de Portugal y España. Vamos a ver qué sucede. Te agradezco por estos minutos, Rodrigo. Gracias por la charla. Por el contrario, gracias a ti por el espacio y que el sentido común prime por sobre ciertas sensibilidades muy puntuales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el empresario Rodrigo Gómez de la Torre. Son las 18:45 minutos.